maestría en Lingüística Hispánica en la Universidad del Sur de California y doctorado en Lingüística Aplicada en Georgetown University. El doctor Campos es el director del programa de lenguas de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados, SAIS, de Johns Hopkins University, programa donde además tiene a su cargo la coordinación de los departamentos de lengua española e inglés con fines académicos. Se especializa en el aprendizaje de idiomas para adultos utilizando la instrucción basada en contenidos académicos. En este campo es un experto en el diseño de programas de lenguas con énfasis en las áreas de economía, relaciones internacionales y desarrollo internacional. Ha desarrollado currículo sobre estos temas para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Johns Hopkins University y para programas de lenguas asociados con el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Tiene extensa experiencia como capacitador docente en las áreas de la enseñanza de inglés y español como lengua extranjera. En este rol, ha enseñado cursos de metodología para la enseñanza de idiomas en Johns Hopkins University y Middlebury College. Ha estado a cargo del diseño y ejecución de los programas de capacitación docente de la Fulbright FLTA Mid-Atlantic Summer Orientation Program en 2 oportunidades. En el Perú, en una etapa temprana de su carrera, tuvo a su cargo la capacitación y supervisión del plantel de profesores de lengua inglesa del Centro de Idiomas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En años más recientes colaboró con la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUC en el diseño curricular y la capacitación docente del programa de español para estudiantes extranjeros PREX. Bueno, con ustedes, entonces el doctor Campos. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tan generosa presentación. Suena bastante bien cuando escucho. Muchas gracias por la forma como lo has hecho. Y también quiero agradecer muchísimo a la doctora Carmen Saucedo por organizar esta magnífica idea de tener este evento de convocación a los profesores de la enseñanza de español como lengua extranjera en el Perú, un área que veo con mucha satisfacción, que está creciendo bastante y profesionalizándose, y a la Universidad Católica en general. Para mí esto es venir a casa, yo soy producto católica, en la dirección Girón Camaná 956 ha sonado mucho. Yo he trabajado ahí cuando tenía entre los 23 y 28 años de edad, entonces sí, también es mi casa. Y también estudié aquí en Pando la carrera de letras, entonces estoy contento de estar en casa con todos ustedes. Bueno, además muchas gracias por tener la energía de estar hasta esta hora. Sé que deben estar cansados por el almuerzo, por un día muy largo. Entonces trataré de hacer la presentación lo más concreta posible que pueda. El tema que estoy trabajando en esta presentación, como pueden ver, tiene que ver con competitividad estratégica en el desarrollo de programas de enseñanza de lenguas extranjeras. Yo estoy viendo esto, obviamente, desde mi propia perspectiva, desde mi propia experiencia, de ser un peruano que organiza este tipo de programas en Estados Unidos para gente que venga a estudiar, tanto en Estados Unidos como para que venga a estudiar a países como el nuestro, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer básicamente con ustedes es compartir, discutir entre nosotros un balance de cuál es el estado actual. Perdón, ¿me puede escuchar bien? Sí, el estado actual de nuestro campo, ¿no? Y sobre todo, qué es lo que podemos hacer para que el Perú, ustedes, tengan ciertas ventajas para ofrecer una estrategia mucho más atractiva, una oferta mucho más atractiva para estudiantes que quieran venir aquí. Voy a centrarme en 4 temas. El primero va a ser la evolución de la disciplina, dónde estamos ahora, de dónde venimos. Voy a hablar también sobre tendencias demográficas de ese tipo de estudiantes que estudian español desde la perspectiva de los estudios en el exterior, o study abroad, como se llama en inglés. Estos son básicamente, bueno, aquí lo están llamando en el Perú, en la presentación anterior, estudiantes de intercambio, ¿no? Son estudiantes que están en una universidad americana y que vienen acá. Sin embargo, muchas de las cosas que voy a pensar en voz alta con ustedes tiene que ver también, me parece que es aplicable a otras áreas, porque en el Perú, como en muchos sitios donde se enseña español en situaciones de inmersión, yo pienso que existen varias realidades, ¿no? Por una parte están aquellos estudiantes que vienen por un convenio universitario a ganar créditos, pero también hay mucho estudiante que viene individualmente y normalmente estudian no necesariamente en universidades, pero también en varias academias en el medio o con profesores particulares. Es una realidad
muy compleja y que me parece que ese tipo de reunión es un campo muy beneficioso, muy saludable para conocernos mejor y ver cómo nos podemos ayudar mejor y de mi modesta posición ver si en alguna forma podemos crear sinergias también para hacer esto un proceso mucho más beneficioso para todos. Aparte de las tendencias demográficas, también quiero hablar sobre algunos factores de competitividad, es decir, desde la perspectiva, otra vez, de instituciones fuera, qué es lo que ellos buscan y cómo nosotros podemos presentarnos mejor hacia este tipo de público. Y también, finalmente, lo que quisiera ya discutir con ustedes y incluirlos ustedes en mayor dinámica, en actividades sobre estrategias prácticas que pueden hacer para justamente posicionarnos mejor en este mercado. Entonces, eso es en líneas generales lo que vamos a trabajar. En cuanto a la evolución de la disciplina, bueno, la idea de estudios en el exterior como una forma de riqueza humana es algo que nos viene de mucho tiempo, incluso desde el siglo XIX era muy común en Europa, sobre todo en la época victoriana, el gran tour que se hacía a Europa, por ejemplo, ¿no? Y siempre la idea ha sido la exposición a otras culturas, a otras lenguas, ¿no? Esta evolución, como les digo, si bien en un primer momento, justamente, y me voy a poner mis anteojos porque ya yo tengo cierta edad y no leo sin anteojos, justamente el énfasis hasta años recientes ha sido ver estos estudios en el exterior como programas de inmersión, ¿no? Y gente principalmente venía a estudiar, a desarrollar lengua, español en nuestro caso, humanidades, artes, letras, lo cual es válido, eso no ha cambiado, eso nunca va a cambiar porque es una parte muy importante de lo que nosotros somos y podemos ofrecer. Pero además de eso, yo pienso que distintos cambios en nuestra sociedad ha hecho que también se perfilen nuevos derroteros en cuanto a qué es lo que los estudiantes quieren hacer cuando vienen fuera, ¿no? Uno de ellos nos viene de la economía global y esta obsesión que tienen muchas universidades ahora de formar el ciudadano global que entienda otras realidades y que tengan esa experiencia justamente de la educación fuera del país, en otros países, ¿no? Esto abarca no solamente a aquellos que vienen por idiomas, obviamente, también incluyen a estudiantes que vienen a tomar cursos incluso en su lengua materna en otro país, ¿no? En el caso acá del APUC, creo que principalmente son gente que va a tomar cursos en español porque todavía no tenemos una oferta de cursos de distintas disciplinas en inglés. Supongo que es algo que eventualmente pueden ir considerando. Otra de las áreas en cómo ha evolucionado entonces, como tenemos en primer lugar el interés en humanidades, después esta expansión de intereses hacia otras áreas, producto del mercado laboral. Otros cambios que tenemos en nuestra carrera tienen que ver con los avances en pedagogía y tecnología en los últimos años. Específicamente ha habido muchos cambios en los temas de avance del currículum, cómo se organiza el currículum, metodologías, distintas evoluciones en el campo de la metodología comunicativa. No sé cuándo han empezado ustedes sus carreras, pero yo soy un producto antiguo, pues me mantengo al tanto y yo he visto toda la evolución desde de la metodología funcional, dentro del enfoque comunicativo de la metodología funcional nocional, estructural comunicativa, y la última generación que se está trabajando más ahora es la metodología sobre la base de las tareas comunicativas, ¿no? Finalmente también voy a hablar un poco brevemente, porque no es el foco de estos encuentros, sobre aquellos avances en investigación que son relevantes para el área de la enseñanza, porque ha habido muchos cambios en años recientes sobre énfasis y metodologías de investigación en distintas disciplinas, como la psicología, la educación y la adquisición de segundas lenguas. Entonces, eso es en cierta forma el mapa de lo que vamos a ir discutiendo, ¿okay? En el área de investigación. Con respecto en investigación, nosotros, y también en currículum, yo pienso que ha habido mucho énfasis hasta años recientes en la famosa dicotomía, y me acuerdo que Eddie esta mañana estaba hablando de las dicotomías, el aspecto positivo y negativo de ellas en cuanto a que son muy reduccionistas, sobre medir el desarrollo lingüístico de los estudiantes en base a mediciones de fluidez y precisión gramaticales, las cuales son muy importantes. Muchos de los exámenes estandarizados que usamos, ya como la prueba ACTFL, que es la que se usa mucho en Estados Unidos, o la prueba del marco común europeo, por supuesto que tienen que medir
el desarrollo lingüístico de los estudiantes en cuanto a habilidad de usar tiempos, por ejemplo, o habilidad de usar aspecto o modo gramatical, por supuesto incorporado dentro de un contexto comunicativo. Pero lo que se está viendo es que hay mucho más con respecto a lo que es la comunicación que solamente eso, ¿no? Y esa es una riqueza propia de la lengua natural, como se usa socialmente, como la construimos nosotros socialmente, que tiene que también ser vista cuando estamos evaluando si una persona efectivamente ha logrado un nivel de desarrollo multidimensional de la lengua a través de su exposición a la misma, ¿no? Áreas también que se está trabajando mucho entonces dentro de estos temas incluyen también, por ejemplo, cuáles son los efectos y qué diferencia hay entre aquellos que hacen estudios en el exterior a corto plazo versus a largo plazo. Los estudios a largo plazo siempre ya tienen una revisión muy larga porque son fáciles de medir los cambios, pero hay mucha gente que viene a estudiar por 8 semanas, me parece que es un modelo muy común en estos programas de exterior, y muchas veces la cantidad de tiempo no es sensiblemente suficiente para las pruebas habituales, tradicionales que se usan de medición de fluidez y precisión gramatical. Otras áreas nuevas que se están estudiando dentro de esto también tiene que ver, por ejemplo, cómo la gente, procesamiento en lingüística se refiere a comprensión y producción, al proceso, cuáles son los procesos que la gente hace para comprender y producir mensajes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de español, nosotros hay una estrategia cognitiva que normalmente prestamos atención a los finales de palabras, porque nuestra lengua tiene muchas declinaciones. En el caso de lenguas como el inglés no es así, se fija más en el orden de las palabras, y eso, por ejemplo, muchas veces es difícil de medir en una serie de 8 meses, pero puede haber cambios, ¿no? Por darles algunos ejemplos. También otras áreas como desempeño pragmático, ¿no? Qué tipo de inferencias hacemos sobre el mensaje, que también deben incluirse un tipo de evaluación de una persona que está acercándose a niveles más avanzados de idioma, la complejidad léxica, etcétera, ¿no? Entonces, y un área nueva que se está estudiando mucho sobre cuánto gana una persona que ya está a un nivel muy avanzado de inglés para llegarse a un nivel casi cercano a hablante nativo, ¿no? Que son áreas nuevas que se está trabajando bastante. Otro aspecto que, bueno, esto es que antiguamente siempre con estas pruebas, como ven, del marco común europeo o con la prueba de ACTO también, siempre esta idea de comparar el individuo con una barra de un hablante nativo ideal que habla una norma culta, estandarizada, que obviamente, como muy bien dice Enrique, no existe, pero se está estudiando también ahora todos los procesos longitudinales, no solo entre sujetos, pero también dentro de la misma persona, ¿no? Cómo esta persona va progresando en base a sus propios desarrollos de intergramáticas, ya mencioné el efecto del plazo, y también sobre todo el uso y esto es un tema muy importante que brevemente ha mencionado esta mañana el otro expositor que estuvo con él, y Diego, me parece, sobre el uso de tecnología para crear condiciones óptimas de adquisición. ¿Es así? Otro tema también, voy a pasar rápido porque esta parte de investigación en pedagogía creo que no es muy relevante para esta reunión, pero también el tipo de modalidades de programas es muy importante, programas de contenido versus temas generales. Programas de contenido son aquellos en los cuales la materia que se enseña para idiomas está relacionado con áreas de interés de los estudiantes, no de tipo general, que me parece que un poco es lo que hacen ustedes aquí en la Católica con los estudiantes que vienen a entrar a las maestrías, a los programas más avanzados, ¿no? Estos programas pueden ser integrados, pueden ser separados de los programas académicos y pueden tener componentes presenciales o semipresenciales a la vez. Presenciales es cuando es en sitio, en un salón de clase y es cara a cara. Semipresenciales cuando hay componentes en línea. ¿Okay? En el caso de aquellos programas que están integrados a los programas académicos, estos normalmente, y esto pasa mucho en las universidades americanas, pueden ser programas bisagras entre idiomas y cursos académicos. Es muy común, por ejemplo, en los programas de literatura española en Estados Unidos, tener cursos en el tercer y el cuarto año del bachillerato o licenciatura, como llamen ustedes, que ya son programas de análisis de literatura, cursos ya de materia, y que normalmente son enseñados ya por profesores de la especialidad que tienen formación como profesores de idioma también.
El énfasis es obviamente prioritariamente en el contenido académico, pero siempre prestando atención al desarrollo lingüístico a través de feedback, por ejemplo, creando condiciones óptimas. En cuanto a tecnología, y Diego mencionó un poco también esto, los avances que hay ahora más recientes tienen que ver con aquellos tipos de apoyo para enseñanza semipresencial. Una forma muy básica es las clases con contenido flipped, que es lo que mencionó Diego un poco en la mañana, creo que le llaman clase invertida, una cosa así, ¿no? Claro, que esta se caracteriza por ser actividades para estudio independiente, en el cual el estudiante interactúa con un material con apoyo de tecnología. Yo en mis clases, por ejemplo, lo que hago mucho es para la enseñanza de gramática, procuro no hacer mucho de ese trabajo en clase, pero hago uso de avatares. Los avatares son como, en este caso, son pequeñas historias, como un cartoon, como un dibujo animado que explica la clase, y esto sigue con una secuencia de ejercicios interactivos que les da feedback a los estudiantes de si está correcto o incorrecto la respuesta y cuál es la regla, ¿no? La ventaja de hacer esto es que libera justamente tiempo de clase para hacer otras cosas que son más valiosas, como interacción cara a cara, ¿no? Entonces, si ustedes pueden sacar gran parte de esa clase de gramática a un contexto fuera de clase, y en clase solamente lo refuerzan o consultan dudas, tienen más tiempo para hacer otro tipo de actividades más beneficiosas para el estudiante. Una limitación que tiene este tipo de herramientas es simplemente que no permite mucha negociación de significado, no permite que la persona interactúe en tal forma de pedir aclaraciones sobre el mensaje, etcétera. Y esto no es muy consistente con los enfoques comunicativos, en los cuales se integra justamente la comunicación, el significado en el mensaje, pero es válido si ustedes lo están usando como una actividad modular de preparación. Mucha gente cuando hace actividades comunicativas, como parte de sus pre-tasks o pre-tareas comunicativas, hace un poco de preparación gramatical, o también lo pueden hacer al final de las tareas comunicativas, ¿no? Mucho más útil y con mucho mayor posibilidades, veo yo, es el uso de lo que se llama enseñanza blended o fusionada, no sé cómo traducirlo en español, en la cual ustedes están llevando a un contexto virtual partes de la clase. Pero entonces, la gran diferencia entre una clase flipped y una clase blended tiene que ver que en la clase flipped es algo un poquito más modular. En la clase blended, en realidad, es una extensión de la clase que puede ser al principio o al final. Les doy un ejemplo concreto. Digamos que ustedes tienen que hacer una actividad, una tarea comunicativa, por ejemplo, en la cual, qué sé yo, pueden estar asignando a sus estudiantes que preparen un folleto sobre un viaje turístico, etcétera. Todo el trabajo previo que uno hace en la clase, normalmente de discusiones de lluvia de ideas, etcétera, que no son parte de la tarea comunicativa, ustedes la pueden llevar a un entorno virtual, ¿no? Con la ayuda de, por ejemplo, wikis o foros, los estudiantes pueden interactuar fuera de la clase y el profesor también puede dar feedback. Y una vez más, lo que están haciendo con eso es liberar tiempo en la clase para que ustedes puedan hacer cosas que sean ya la tarea comunicativa en sí, lo cual es mejor uso del tiempo para sus estudiantes, ¿no? Entonces, la gran diferencia entre flipped y blended es que el blended está integrado en la clase y normalmente sí un modelo colaborativo, es decir, los estudiantes están trabajando en grupos, están negociando significado, están intercambiando información, están intercambiando ideas y opiniones, y esto permite una mayor, además, participación equitativa, porque muchos estudiantes, como ustedes habrán notado, particularmente los estudiantes que son tímidos, no hablan tanto en la clase, ¿no? La limitación que veo sí en esto es que requiere de un muy buen diseño para mantener el interés de los estudiantes, porque normalmente tiene que tener mucha estimulación visual, tiene que tener un nivel de tempo muy rápido con muchas actividades, porque si no es fácilmente que el estudiante no pierda interés en el mismo. Entonces, básicamente, darles un panorama en cómo estamos en cuanto a avance de la disciplina, tanto en el área de metodología, en el área de pedagogía. Hablemos un poco ahora entonces al siguiente tema que tiene que ver con las tendencias demográficas, ¿no? Si ustedes ven en este cuadro, aquí ven una distribución de los estudiantes que vienen del extranjero a estudiar a otros países. La primera cosa, esta información es general, no solamente es para lenguas, pero todos los estudiantes americanos universitarios que se van a otro país a hacer un semestre o un año académico fuera, ¿no? Como pueden ver ahí,
la región que es la que lidera el mercado es Europa, ¿no? Tiene una cantidad muy alta. Pero la siguiente es Latinoamérica y el Caribe, que tenemos no el nivel de interés que tienen los estudiantes que van a Europa, pero con todo es un nivel bastante significativo. Esta fuente viene de los estudios del International Institute of Education. Ellos registran justamente este tipo de datos. En cuanto a la gente que viene es estudios en el exterior, o study abroad. Los países con liderazgo dentro de la región de Latinoamérica, sin embargo, los principales para los estudiantes americanos son Costa Rica y México. Esto obviamente obedece a varias razones. México por su proximidad y Costa Rica por la fama que tiene del turismo de aventura, de ser una zona muy segura, ¿no? Sin embargo, si ustedes ven dentro de Latinoamérica, el Perú no está nada mal. Estamos justamente Ecuador, Perú y Argentina. Somos los 3 destinos principales para estudiantes americanos que quieren venir a hacer un study abroad, un estudio en el extranjero. Entonces, esto es un dato para nosotros muy interesante en el sentido de ver cómo es que, viendo este grupo de gente, podemos captar a más estudiantes para nuestras clases. Les había mencionado que los otros eran datos generales de estudiantes que están haciendo estudios fuera. Aquí lo tienen dividido en cuanto a disciplinas y pueden ver que los estudiantes que están haciendo estudios de idiomas, en términos de porcentajes, claro, es mucho más bajo que aquellos que se van a hacer. STEM significa ciencias, tecnología y estudios de matemáticas. Es más bajo que aquellos que hacen negocios y ciencias sociales, pero aún así es un número que se mantiene, ¿no? Un 7,4 o 7,3% de gente que está estudiando en Latinoamérica por un semestre, por un año fuera, ¿no? Estos datos para nosotros se refiere a los estudios de idiomas. Lo que tenemos entonces en Latinoamérica, tenemos en promedio como 24,000 personas que están estudiando lenguas, que es un número bastante grande, distribuido por toda Latinoamérica, ¿no es así? Como les mencionaba, estos porcentajes se mantienen bastante estables, no cambian mucho, y como les mencionaba también, los destinos principales son México, Costa Rica, y en Sudamérica, Ecuador y Perú también. Y como lo que tendríamos que ver aquí justamente es ver cómo podemos captar más de esta gente, ¿no? Entonces, eso me lleva al tercer punto, que tiene que ver sobre factores de competitividad. Tratar de entender cómo es que estas universidades que están enviando a estudiantes acá, qué tipo de criterios están usando para establecer alianzas, ya sea con universidades. No tiene que ser necesariamente con universidades, en muchos casos puede ser también con academias, y aquellas academias tienen alianzas con otra universidad que les permita dar créditos o tienen acreditaciones. Depende mucho del tipo de programa. En cuanto entonces a las universidades, lo que podemos ver son las expectativas institucionales, y también en cuanto a los estudiantes, ya sean las universidades o los estudiantes independientes que vienen a academia, también podemos ver cuál es el tipo de criterios que ellos usan para decidir a qué país van. En cuanto a las instituciones, como les decía, un criterio importante es la posibilidad de convalidar créditos, obviamente la calidad del programa, el tipo de oferta de cursos académicos, no solo de idiomas, sino también los cursos de disciplina, y la relevancia de estos cursos para completar el grado académico del estudiante. Otro aspecto que los administradores en las universidades extranjeras ven es cuál es el tipo de personal de apoyo académico y estudiantil con el cual se cuenta, ¿no? Qué tipo de ayuda van a hacer si el estudiante se encuentra en una situación de crisis, en cosas de vivienda, etcétera. También un aspecto que para ellos es muy importante es la posibilidad de tener representantes de la universidad huésped en el campus, es decir, que venga una persona de otra universidad con los estudiantes y esté ahí para resolver cualquier tipo de dudas de los estudiantes, conflictos, etcétera. Y por supuesto también la duración del programa y el costo del mismo son muy importantes para estos criterios, ¿no? Obviamente dentro de eso se incluye la vivienda, si es que los estudiantes pueden vivir en campus o si es que viven con familias,
El tipo de acreditaciones, hay varias internacionales, las que más se conocen en Estados Unidos son el ACCET, el IALC y Cervantes, que siempre me olvido qué significan, pero me parece que, uno es el American Council for Continuing Education y la otra es el International Association of Language Centers. El Cervantes todos los conocen acá. Y también se fija mucho en el tipo de monitoreo y evaluación, ¿no? Si ustedes están usando exámenes estandarizados, que es algo que hemos hablado mucho en la mañana justamente en las presentaciones del DL y el CIELE. Entonces, otro aspecto también que es muy importante es el perfil del profesorado. ¿Qué tipo de formación tiene el profesorado? ¿Tiene títulos, algún tipo de acreditación? Que también es algo que hemos estado mencionando en la mañana, ¿no? En cuanto a los estudiantes, el perfil del estudiante norteamericano, estadounidense que viene de Latinoamérica es una persona que está más, y esto viene hay un estudio sobre eso de Garvin y Devine, que hicieron varias encuestas a los estudiantes que vienen acá y normalmente los que ellos se identificaban como factores típicos de este perfil era que son estudiantes que están más dispuestos a correr riesgos, tienen más tolerancia a la ambigüedad en nuevas experiencias. Ejemplo claro, se pueden perder en un mercado y no pasa nada. Son estudiantes que tienen mayor preocupación también por el costo del programa. Entonces, ese es un tema importante para ellos. Y, como les decía, en el momento actual hay preferencias por estadías en México, Costa Rica y algunas partes de Sudamérica. Y también tienen una mayor disposición a vivir con familias anfitrionas, que me parece que no es lo mismo con los estudiantes europeos. Pero depende mucho también del grado académico. Supongo que los de pregrado están más interesados en eso. Con respecto a estrategias de competición, hay algunas estrategias prácticas que uno puede hacer justamente para acercarse a esta población de estudiantes, ¿no? Por ejemplo, dado el perfil que tienen esos estudiantes, es muy importante que cuando ustedes presenten sus programas hablen sobre los beneficios experienciales de vivir en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos les interesa el turismo de aventura, la oferta gastronómica, ese tipo de turismo alternativo que no ven en otros tipos de programas tradicionales, ¿no? Ese es un área en el cual se pueden hacer muchas cosas y que sean de un costo muy alto y que puede permitir atraer a muchos de estos estudiantes, ¿no? Con las instituciones clientes, con las universidades con que emanan esos estudiantes, yo pienso que lo que nos conviene aquí en el Perú a nosotros, a las academias, a las universidades, sería tal vez presentar un esfuerzo concertado, ¿no? Que haga atractivo al Perú como un destino turístico para estos estudiantes, cumplir con todas las expectativas de los clientes en cuanto a niveles que quieren llegar, y mucho más importante, como se estaba mencionando y como yo creo que ha estado surgiendo en la discusión esta mañana, es la creación tal vez de un colegio profesional o una asociación de profesores español aquí en el Perú, ¿no? que valide la calidad de los servicios educativos. Esto es un tema que es muy importante y que en otras realidades las tienen bien manejado. Los ingleses lo tienen bien manejado, por ejemplo, ellos tienen todos esos oral certificates, ¿no? Que justamente garantizan la calidad de las academias, ¿no? Nosotros dependemos mucho sobre acreditaciones que tienen que ver más con instituciones como Cervantes o la posibilidad de dar exámenes, lo cual no está mal, me parece que ayuda bastante, pero sería bueno también que saliéramos de esta situación actual en que yo lo que veo es que tenemos una oferta muy fragmentada, ¿no? Por una parte está gente que trabaja en academias pequeñas u otras muy establecidas. Por otra parte tenemos universidades, por otra parte tenemos un montón de profesores que trabajan independientemente, algunos formales, algunos no muy formales. Yo pienso que sería mucho más interesante para el Perú para tener una mayor captación de interés, ¿no? de estudiantes e instituciones fuera, si es que tuviéramos un esfuerzo mucho más concertado. En ese sentido, yo pienso que es muy importante que no trabajemos solamente individualmente, sino, y me parece que van a hablar sobre esto mañana un poco creo que ¿cómo se llama la institución de turismo del Perú? PROMPERÚ, exacto, ¿no? Yo pienso que es importante que, así como en España tienen mucho apoyo del Estado, en Inglaterra también, que nosotros hiciéramos algún tipo de esfuerzo para concientizar a PROMPERÚ, a todos esos tipos de instituciones, que la enseñanza del español como lengua extranjera
es una forma de industria limpia viable, ¿no? Que no es una cosa separada, sino que va dentro de todo el paquete que nosotros llamamos la marca Perú, ¿no? Es algo que se puede manejar muy fácilmente si hay la voluntad de hacerlo. Es algo que no tiene por qué costar más y ya se están haciendo muchos esfuerzos justamente de tratar de captar público al Perú, ¿no? Es simplemente añadir eso, que aparte de todo lo que ofrecemos en cuanto a gastronomía, en cuanto a destinos turísticos, también, digamos, tenemos un nivel de enseñanza de español que puede crear una experiencia, una vacación muy interesante para alguien que quiere aprender español y quiere estar en un sitio que justamente recuerde, que es básicamente lo que hace Costa Rica. Por ejemplo, en Costa Rica tienen todos estos programas cuando ustedes ven la oferta, la promoción de Costa Rica, hablan justamente de las academias de idiomas, hablan del turismo de aventura, todo ese tipo de cosas. Yo pienso que nosotros somos competitivamente a nivel sudamericano, a nivel mundial, creo que tenemos un nivel muy alto en el cual podemos hacer este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que tengo yo en cuanto a idea de este enfoque, y básicamente lo que quiero hacer es más bien, y disculpen el rollo largo, hablar con ustedes y crear una discusión sobre esto para ver qué es lo que opinan ustedes. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que, trabajando en grupos de 3 o 4, como están ustedes organizados, que discutan en base a todo lo que hemos estado conversando sobre qué beneficios verían ustedes en la creación de una Asociación Peruana de Profesores de Español como Lengua Extranjera. Y una segunda pregunta que me gustaría que ustedes trabajaran es sobre qué piensan ustedes que les atrae de la escuela de ustedes a los estudiantes de español. ¿Por qué si los estudiantes de español van a sus escuelas? Y de paso, hagan una reflexión y me digan también, conversen entre ustedes sobre qué cambios les gustaría hacer en sus programas de idiomas, en base a lo que han estado viendo todas las exposiciones de hoy día y también las experiencias de ustedes. Entonces les voy a dejar trabajando por un momento y después lo vamos a discutir todos juntos. Por favor, organícense en grupo de 3, 4. Yo sé que el salón es tipo auditorio, pero sin que les dé tortícolis, traten de organizarse para trabajar sobre esas preguntas. ¿Okay? Muy bien. Veo que había bastantes temas interesantes que han ido desarrollando en sus grupos. Obviamente es un tema que es difícil de completar en tan poco tiempo, pero al menos quisiera escuchar las ideas principales que han surgido. Creo que para organizarnos mejor podríamos partir por preguntas. Primero por la pregunta que es un poquito más general o más personal, tal vez, sobre en las escuelas donde ustedes enseñan español, en base a todos los cambios que están viendo, que está pasando, en todas las cosas que hemos estado discutiendo hoy día, ¿qué iniciativas o cambios piensan que se podrían implementar, que les gustaría hacer ustedes o que están haciendo? No sé, quisiera escuchar opiniones de ustedes. ¿Alguien puede levantar la mano? Los que tengan algo que compartir pueden levantar la mano. Allá al fondo hay una persona. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Vale. Mi nombre es Luz León. Yo soy del Instituto Caricuervo, que es el instituto a cargo de salvaguardar las lenguas, el patrimonio lingüístico de Colombia. Entonces, ellos están a cargo de toda la parte de investigación y de difusión y, todo el trabajo con las 68 lenguas nativas, aunque precisamente me contaba aquí una compañera que usa más el término lenguas originarias. Y nosotras, con la profesora Viviana Nieto, la coordinadora de la maestría, y yo, la coordinadora de los cursos de español, estamos en la parte de español para extranjeros, que es una de las obras que se han hecho a partir de una política de turismo idiomático, que a propósito mañana les hablará de eso la profesora. Hablamos aquí con las compañeras peruanas que algo que se ha estado haciendo en Colombia que quizás aquí ya exista, y si no existe sería como una invitación para que lo hagan, para que ustedes fortalezcan sus procesos de difusión de enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua también. Digamos, allá tenemos un portal que se forjó a nivel gubernamental a partir de una política, pero que básicamente es un portal web donde se reúnen los micrositios de las 27 universidades o instituciones de educación superior que en Colombia ofrecen o ofrecemos
español para extranjeros. Entonces ahí ya se ve como un producto un poco más articulado y un medio de difusión muy interesante porque pues en primer lugar, independientemente de la competencia que haya entre nosotros como instituciones, se nota que pues sin el ánimo de homogenizar, pero digamos que hay un criterio de seriedad, de creación de programas de español, de currículo. Cada uno tiene su toque original, pero algo que tienen en común es que todos tenemos la parte curricular desde el sílabus o programa, la parte de salidas como culturales, que es el componente de inmersión, que ustedes aquí lo tienen muy bien hecho, precisamente también en esos programas de universidad y de escuelas de español, y que me parece maravilloso porque eso es lo que motiva a todos los aprendientes de español a venir a nuestros países a aprender español. Entonces eso es como una idea que les doy, si no existe, si ya existe, pues para que la fortalezcan, porque en efecto eso va a darle difusión, visibilidad, porque ustedes tienen aquí un número bastante significativo de aprendientes de español, motivados por la cultura, motivados por diferentes razones de índole pedagógica y lingüística. Entonces, sí, eso es como lo que les compartimos desde nuestra experiencia, que es más corta con respecto a la de Perú, pero que ha sido muy enriquecedora en los últimos años. Muchas gracias. A ti. Claro, a mí me parece justamente que sí, tiene bastante sentido crear cohesión, ¿no? En cuanto a la oferta que tenemos, cosa que es algo mucho más atractivo para que resalte más el país, respetando siempre las diferencias de las realidades de cada instituto, pero al menos algunos goles generales que sean comunes, ¿no? Me parece una idea muy interesante. Yo pienso que justamente este plan en el cual ustedes puedan agruparse en el sentido de crear algún tipo de colegiatura o asociación de profesores puede ayudar bastante, ¿no? Justamente una de las áreas tiene que ser eso. Yo pienso lograr cierto tipo de cohesión en cuanto a la oferta de cursos. ¿Qué hay sobre la formación del profesor? ¿En qué sentido cohesionarnos así piensan ustedes que podría ayudar a la formación del profesor? ¿Alguien por casualidad discutió eso? Sí. Te va a dar el micrófono un ratito porque hay gente que nos está escuchando por el Facebook y sin micrófono. Acá te vimos, pero allá no te oí. Asociado a lo que acaba de decir, yo estaba pensando en que la cohesión también tiene que ver con el liderazgo. Claro. Entonces, aquí lo que se necesita es que una institución fuerte y validada tome iniciativa, y me parece que esta es una buena oportunidad para que la Católica haga esto. Además, la Católica tiene ahora un diplomado para enseñanza de español como lengua extranjera. Entonces es también la oportunidad para... Tiene varios hilos que podría coger. La idea del portal web me parece excelente, ¿no? Pero el punto inicial está en el liderazgo. Claro. Porque alguien o algunos tienen que asumir eso como una tarea, ¿no? Claro. Sí, me parece una idea. Y tú conoces la realidad peruana más que yo en estos momentos, porque yo no estoy en Perú, bueno, vengo habitualmente, pero salí en el 91. Y sí, efectivamente, si hay instituciones que pueden tomar liderazgo en cuanto al el desarrollo de este tipo de iniciativas, yo pienso que sería muy importante, ¿no? ¿Ustedes piensan que debería ser una sola institución o deberían ser varias instituciones? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ambos escenarios? Buenas tardes con todos. Mónica Cruz, profesora de español y de inglés. Yo he tenido experiencia de pertenecer a una asociación de profesionales, soy trabajadora social de carrera, y verdaderamente a mí me parece que debe ser una sola institución, ¿no? Sería una gran ventaja agruparnos a todos, y me parece que este es el momento, como dice acá la compañera y colega, de que tiene que haber un liderazgo de la PUC. Yo lo solicité a la señora Isabel García cuando egresé de acá, me dijo que no había y todo quedó ahí nomás. Pero a mí me parece que este es el momento de hacerlo. No esperar un año, ni esperar más, ni que esperar que haya dos o tres encuentros más, sino como primer encuentro de profesoras de español debe ser ahora. Sí, Esa es mi idea. Claro. ¿Hay alguna forma de que nos podamos mantener en contacto a través del Facebook tal vez, o no sé?
Claro, podríamos. Sí, sí, hubo dos grupos que me mencionaron que existe ya una asociación de profesores de español, ¿no? Pero que no está activo. Por allá, por favor, nos quieren dar un poco de información al respecto. Sí, qué bueno que nos da la oportunidad de tocar este tema. Hace muchos años, como en el 2000, aquí las compañeras que están atrás, y la señorita Lilian Quispe, que no sé si está ahora presente, seguro que estuvo antes, ellas fundaron la Asociación de Profesores de Español en Perú, incluso hay un RUC, está inscrito, pero inactivo, ¿no? Ellos tuvieron un tiempo capacitando a profes, viajaron a Cusco a dar un curso de capacitación para formar profesores de español, pero luego por diversas ocupaciones quedó inactiva. Entonces ya hace como 3 años en Facebook quisimos reactivar, primero juntando a todos los que nos dedicamos a esta profesión, para luego de ahí determinar quiénes van a ser las personas que podrían asumir, volver a tomar, digamos, el liderazgo de lo que sería la asociación, ¿no? Entonces yo los invito a todos a buscar la página en Facebook que se llama Asociación de Profesores de Español en Perú. También hay otro grupo en Facebook que se llama Asociación de Profesores de Español en Latinoamérica. Entonces ahí somos un número grande y lo bonito es que a veces tenemos conocimiento de los eventos que se realizan por parte de nuestros colegas en Colombia, como el Instituto Caro y Cuervo, en Chile, en Argentina, y gracias a esa difusión de esa página también hace poco, en agosto de este año en UDEP, en el campus de la UDEP en Piura, se realizó el primer congreso de enseñanza de español a chinos y de enseñanza de chino a hispanohablantes por la gran, digamos, migración que hay ahora de profesionales chinos para quedarse trabajando aquí en Perú. Claro. ¿No? Y entonces, sí, me parece muy interesante como iniciativa y bueno ver por qué fue que se desarticuló y además yo pienso que tiene que ver muchas veces en que este tipo de iniciativas son iniciativas individuales, que son un colectivo de personas pequeños, pero es algo que debe lograrse mayor representatividad, ¿no? Tanto a nivel nacional en cuanto a geografía y también tiene que ver con el hecho que somos un grupo diverso, ¿no? Algunos de nosotros somos profesores de academias, otros somos profesores de individuales, otros somos profesores de universidades, entonces tiene que haber una forma de atraer a todo el mundo y asegurarse, pienso yo, de lograr que los intereses de cada grupo estén representados, ¿no? Sería interesante discutir, es una discusión que se puede continuar después en la página, en la página Facebook. Yo los invito porque también en esa página están como miembros algunos peruanos que ya han salido fuera y se han formado con maestrías en enseñanza de español como lengua extranjera. Entonces podemos hacer un grupo muy colaborativo, ¿no? Y de repente tener alguna referencia de cómo podemos seguir formándonos, aprovechando la experiencia que ellos ya tienen. Claro. Y yo quiero retomar el tema que estaban conversando hace un momento sobre la capacitación y las distintas regiones del Perú. Por ejemplo, alguna persona por aquí mencionó que decía que los profesores podrían venir a Lima, tomar cursos en la Católica, etcétera. Yo no sé cuánto apoyo pedagógico en cuanto a formación hay en otras ciudades fuera de Lima y ver también si se puede crear algún tipo de enseñanza virtual, etcétera, de capacitación, ¿no? Estamos con corto tiempo, entonces vamos a tomar que... Igual mañana trataremos el tema Carolina y yo, pero somos un grupo más o menos grande de Cusco que estamos aquí. Y justamente es por esa razón. Nosotros somos profesores de español con mucha experiencia, pero la capacitación es muy poca. Y no es que querramos que nos enseñen a enseñar español, sino que necesitamos mucho y mucho más de capacitación. Y no tenemos acceso. Entonces lo que estamos viendo en toda esta discusión es que hay dos líneas de acciones importantes. Una interna, endógena, que tiene que ver justamente con cómo servir mejor al plantel docente, ¿no? En tanto acreditaciones, en tanto capacitaciones, no solamente en Lima, sino que se pueda extender a un nivel nacional, porque la enseñanza de español, el Perú tiene tantas regiones que atrae distintos tipos de público, que yo pienso que una de las ventajas es justamente eso. Pero además también, no solo en la parte interna, sino en la parte externa, cómo es que nosotros podemos ser más visibles, ¿no? Y el hecho que estaba mencionado justamente
como en Colombia, de tener una iniciativa, una estrategia cohesionada de distintas academias, le da mucha más visibilidad al país y la atención de los clientes. Una vez más, es un tema que tiene que ver, aparte, obviamente, de todo lo que tenga que ver con preparación, pedagogía, etcétera, tiene que ver una parte también con el branding, ¿no? Y ahí yo pienso que va a ser importante que mantengan este espíritu del día de mañana, porque mañana me parece que hay presentaciones también de From Perú, gracias. Siempre digo FOPTUR, no sé por qué me quedo con FOPTUR, estoy viejo. Bueno, From Perú, era FOPTUR antes, ¿no? ¿O eran cosas distintas? Sí, yo cuando me fui era FOPTUR, disculpen, ¿no? Entonces, bueno, y justamente ya que vemos que tenemos un punto común entre todos nosotros, ¿no? Enfatizar en eso, ¿no? En el hecho que somos una alternativa justamente de atracción a turistas extranjeros al Perú, somos una energía limpia en la cual ya el Estado está invirtiendo mucho, no costaría mucho más incorporarnos dentro de esto, y que justamente ellos deberían estar apoyándonos un poquito más, ¿no? Obviamente no lo digo de una forma aguerrida, pero me parece que nosotros como profesores somos embajadores culturales de nuestro país para empezar, ¿no? Entonces, por ahí tenemos mucho que aportar, ¿no? Y yo pienso que sería importante crear el gusanito, es lo que se dice en el Perú, ¿no? Para que esta gente también, esos profesionales del turismo puedan interesarse en ver cómo pueden trabajar con nosotros y nos pueden ayudar. Creo que nos hemos quedado sin tiempo para mayor preguntas, pero una vez más, muchas gracias por invitarme, por la paciencia de quedarse hasta las 5 de la tarde, ha sido un día largo. Gracias a ustedes. Algunas indicaciones finales. Ahora los vamos a invitar a pasar afuera a un cóctel sin alcohol, una breve compartir para continuar conversando sobre estos temas. Mañana la firma de asistencia es de 9:30 a 10 de la mañana nuevamente. Por favor, firmen su asistencia. Muchas gracias por su participación y nos vemos mañana.